Hey, ¿qué tal mis colegas analógicos? Ya estamos de vuelta. Esta vez nos vamos a México a conocer una de las festividades más importantes, el Día de Muertos. ¿Y qué mejor lugar para hacerlo que Oaxaca? Para esta ocasión, aunque como muchas otras veces, decidí llevarme a este viaje mi confiable Yashica FX3 Super 2000. Esta vez con el objetivo Carl Zeiss Distagon de 35mm f2.8. Así que, ¿qué os parece si nos vamos a turistear un poco por las afueras de la ciudad, conocer algunos sitios antes de meternos de cabeza en la ciudad y conocer bien a fondo Día de Muertos? ¿Y qué mejor sitio que ir a donde empezó todo? Bueno, por así decirlo, porque fuimos a conocer las ruinas de Monte Albán. No os voy a mentir, aunque estos sitios son espectaculares, la verdad es que siempre me cuesta sacar fotos que considere que valgan la pena, y por eso no saqué tantas. Sin embargo, de vez en cuando sale alguna foto, como por ejemplo esta de la pareja. La verdad es que me gusta mucho, no grita a los cuatro vientos ¡ruinas!, pero bueno, creo que tiene una composición interesante. Y lo mismo con esta foto de Pau. Luego, en el Tule, un lugar súper emblemático porque tiene un árbol que tiene más de 2000 años, intenté sacar alguna foto en la que el árbol estuviera presente pero no fuera el carácter principal de la película. Nada especial, no os voy a mentir. Justo en ese momento se estaba celebrando una boda en la iglesia que está al lado del árbol y no pude evitar sacar mi lado de fotógrafo de bodas y sacar esta foto. Con el primer carrete Santa Color 100 acabado y con uno nuevo cargado en la cámara, decidimos proseguir nuestro viaje, sin antes definitivamente aprovechar y tomarnos un buen desayuno para ir con las pilas bien cargadas, ya que teníamos un largo día por delante porque íbamos a Hierve el Agua, y antes de irnos definitivamente había que sacar una foto a las doñitas preparándonos el desayuno, que por cierto fueron unos tamales de mole oaxaqueño y estaban deliciosos. Si os preguntáis por qué hay tantas fugas de luz al comienzo, es porque Santa Color 100 es una película que ha sido bobinada a mano y que en realidad es Kodak Aerocolor 125. Y una de las cosas que te dicen a la hora de utilizar esta película es que no cargues tu película en la cámara a plena luz del día. Y como podéis ver, lo estoy haciendo a pleno sol a las 12, así que definitivamente es normal encontrar esas fugas de luz. Ya de camino a Agua hicimos una primera parada técnica, como suelen decir en estos tours, y aunque de la visita no saqué fotos, decidí sacar esta foto a este Chihuahuailer descansando. No es nada especial, pero bueno, es divertida. En Hierve el Agua sí hice algunas fotos que me gustan un poco más y que considero que son un poco más de mi estilo. Un paisaje con personas a lo lejos para que nos dé una sensación de escala y que apenas se distinguen las personas. Las manchas que veis en estas fotos son algo recurrente y al parecer es que tiene que ver con que esta película es muy fina, más fina que la placenta de un hámster. Esto mismo me pasó cuando utilicé los rollos de Santa Raemil en blanco-negro en Toledo.
Esta foto de las dos chicas es una de mis favoritas del día. Me hubiera gustado que igual hubiera subexpuesto un poco la foto para que hubiera habido un poco más de nitidez en el cielo y se contemplara mejor el atardecer. Y lo mismo con esta foto de la gente mirando al horizonte. Me gusta mucho. Ya de vuelta a la ciudad y junto a nuestro Airbnb pasó por delante esta comparsa en la que no paraban de regalarte mezcal, así que os podréis imaginar que mezcal tras mezcal tras mezcal tuvimos que salir a bailar unos cumbiones, que evidentemente al día siguiente pasaron factura, pero mejor no hablar de ello. Ahora toca salir a la calle y empezar a hacer un poco de fotografía callejera, donde creo que el 35 mm brilla más. Y empezamos con esta foto de la señora caminando, que creo que los colores se complementan muy bien. Quiero pensar que la señora no se dio por aludida y no pensó que la estaba persiguiendo por la calle después de esta segunda foto. La verdad es que soy muy fan de este tipo de fotos en las que tomas la imagen en las dos esquinas, en la que un lado está iluminado y el otro está en la sombra. Le da un poco más de dinamismo a la imagen en comparación con una foto que es directamente de la fachada. Oye, en esa esquina he visto un lugar de... Como veis, no aprendo de mis errores y ya estaba pensando en el mezcal que me iba a tomar esa noche. No sé si estáis de acuerdo con esto, pero parece como si Portra 160 y Kodak Ektar 100 hubieran hecho el delicioso en la fábrica de Kodak en Nueva York, hubieran tenido un hijo y lo hubieran llamado Kodak Aerocolor 125. Una mezcla de colores pastel pero a la vez con colores saturados. Luego más adelante hablaremos de los colores saturados. Por ahora sigamos sacando fotos. Y hablando de no aprender de mis errores, igual que con el mezcal, decidí volver a cargar mi carrete en plena luz del día. Vaya genio, no me extraña que luego salgan estas fugas de luz.
Esta foto del taxi con el bocho, la vegetación en el fondo y los carteles que pintan en las fachadas de las típicas calles de México se me hace algo muy bonito y típico. Estar callejeando un buen rato vimos que estaban las flores de cempasúchil por todos los sitios, la flor más emblemática de Día de Muertos. Así que decidimos ir a la fuente, al origen de las flores, conocer cómo se cultiva y aprovechar y comprar unos ramos para nosotros. ¿Recordáis que os he dicho antes que íbamos a hablar de los tonos Hectar 100 en esta película? Pues bien, aquí los tenéis. Es impresionante cómo resaltan los naranjas, los verdes y sobre todo los rojos. Es que los rojos aparecen sin avisar, casi como la resaca que tuve ese día después de tantos mezcales. ¿Y qué puedo decir al respecto? Salvo que fue lo mejor de todo el viaje. Como es habitual en México, la gente fue súper amable, cariñosa, simpática, nos explicaron cómo hacían todo. Tanto que nos acabamos tomando unas birras con el dueño y con los trabajadores. Y de paso nos explicaron cómo era todo el proceso del cultivo de la flor para que nosotros lo pudiéramos hacer en casa. Al final nos hicimos tan amigos de la gente del cultivo que don Genaro, el patrón, me dejó sacarle un par de retratos y también a su gente. Una experiencia increíble poder sacar fotos a la gente mientras está en plena faena. De todas las fotos que saqué en este sitio, esta es mi favorita, don Genaro recogiendo las flores, sobre todo porque destaca muy bien con el blanco entre todo el color verde y las flores rojas súper impactantes. Además me gusta cómo el desenfoque decae a lo lejos, creo que le da un toque aún más especial. Definitivamente con eso y la luz anaranjada que hay en el horizonte la hace una de mis fotos favoritas del viaje. Lo dicho, lo recomiendo al 100%, pero debo decir una cosa muy importante, esta gente se gana la vida con esto, así que no seáis el típico turista mamón que viene a sacarse la foto por la cara, aprovechad y convivir porque es gente increíblemente simpática, interesaros por su trabajo y demostrar que realmente os gusta lo que estáis viendo. Además, al final del día, el poder tener esta interacción con la gente es lo que realmente va a hacer que vuestras fotos tengan un valor adicional y no sea una foto más del viaje. De vuelta a la ciudad tuvimos que hacer una parada en la Escuela de Artes Plásticas y Visuales, especialmente yendo con una arquitecta en nuestras filas, además de que ya sabéis que a mí me encanta la fotografía de arquitectura. Esta escuela fue diseñada por el arquitecto mexicano Mauricio Rocha, por si os pica la curiosidad y queréis saber un poco más. De entre todas las fotos, esta es mi favorita. Me encantan las líneas rectas del edificio, con la persona un poco alejada y pudiéndola distinguir contrastando muy bien con la fachada marrón. Y por otro lado, otra que me gusta mucho también es la foto de Pau caminando por el paseo, ya que su ropa combina muy bien con el edificio.
Tras el paseíto, nada como una merecida cerveza para reponer fuerzas, seguir sacando fotos y hacer un poco el idiota en el Museo de la Filatelia. También muy recomendado. A medida que iba paseando por la ciudad, lo único que había eran imágenes mías de la noche anterior. La verdad es que no tengo muy claro cuál de estas dos fotos me gusta más, así que dejadme en los comentarios vuestra opinión. Ya sabéis que leo todos vuestros comentarios y siempre os respondo. Después de estas fotos, aquí es cuando realmente se fue todo un poco al garete. No sé muy bien qué pasó, pero la palanca de rebobinado de la cámara no debía estar funcionando muy bien y por eso salieron como estas dobles exposiciones de varias imágenes solapadas. A pesar de ello, me gusta, parecen como un poco más artística y al final dentro de una misma imagen parece que estás en dos sitios a la vez. Pues nada, mis colegas analógicos, estos son los resultados de los 3 rollos de Santa Color 100 que me llevé a Oaxaca. La verdad es que hay algunas fotos que son dignas de mencionar y que además reflejan muy bien lo que es el Día de Muertos. No sé qué nos deparará con el próximo vídeo, pero por ahora os dejo este de aquí que, aunque no trata sobre Día de Muertos, definitivamente es otro lugar hermoso de México que os recomiendo al 100% que vayáis a visitarlo. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!